Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras, y que estén listos para algo un poquito diferente. Como ya saben, me encanta compartir con ustedes lo que pasa en el vertiginoso mundo de la farándula, pero hoy vamos a tocar un tema que es mucho más personal, mucho más profundo, y bueno, diría que hasta conmovedor. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin, declaración conmovedora, revela su mayor tesoro. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en una faceta de Kerem que quizá no todos conocen, una faceta que va más allá de sus roles en la pantalla, más allá de sus icónicas miradas y sus entrevistas llenas de encanto. Vamos a descubrir qué es lo que realmente atesora Kerem Bürsin, qué es lo que le da sentido a su vida, qué es lo que lo impulsa, y qué es lo que probablemente lo hace la persona que es. Y créanme, es algo que los va a emocionar, que los va a hacer reflexionar, y que quizás les dará una nueva perspectiva sobre la vida y sobre cómo la vivimos. Preparémonos para un viaje emocional, lleno de revelaciones, de sentimientos a flor de piel, y de momentos que nos harán conectar con lo más profundo de nuestro ser. Ya quiero saber qué les parece. Estoy ansioso por leer sus comentarios y conocer sus impresiones. Antes de que empecemos a desentrañar todo esto, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así, no se perderán ninguna novedad sobre sus celebridades favoritas, entrevistas exclusivas, análisis detallados, y por supuesto, los momentos más emocionantes y conmovedores como el que vamos a explorar hoy. Así que vamos. Suscríbanse ya. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Es una forma fantástica de apoyar el canal. Ahora sí, vamos a lo importante. Vamos a hablar de Kerem Bürsin. Un nombre que resuena en el mundo del espectáculo. Un actor talentoso, de una belleza innegable, conocido por sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones en todo el mundo, como Love is in the Air, donde su química con Ander Cell hizo suspirar a millones, y más recientemente, en proyectos que demuestran su versatilidad y su compromiso con la actuación. Un hombre con un carisma innegable, con una sonrisa que ilumina la pantalla y un talento que lo ha llevado a ser una de las figuras más queridas y admiradas del panorama internacional. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa? ¿Qué hay detrás de esa fama que lo persigue? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida de Kerem? ¿Qué es lo que lo motiva cada día? ¿Qué es lo que lo hace vibrar? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy, sumergiéndonos en la faceta más personal del actor. A lo largo de su exitosa carrera, hemos visto a Kerem en innumerables entrevistas, desfilando por las alfombras rojas más glamurosas del mundo, compartiendo su vida en redes sociales. Hemos escuchado sobre sus proyectos, sobre su trabajo, sobre sus éxitos, sobre sus viajes, sobre sus amistades, pero rara vez nos adentramos en la parte más personal, en sus sentimientos más profundos, en sus verdaderas prioridades. Y precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar qué es lo que realmente atesora Kerem Bürsin. La clave de todo esto reside en una declaración reciente que Kerem hizo, una declaración que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado un gran impacto entre sus fans y en los medios, y que sobre todo, ha conmovido a muchos. En esta declaración, Kerem reveló su mayor tesoro, su mayor prioridad en la vida, y como les adelanté, no es lo que podríamos esperar. No se trata de un premio prestigioso, de un proyecto cinematográfico exitoso, ni de un lujo material. No, amigos. El mayor tesoro de Kerem Bürsin, según sus propias palabras, es el tiempo. Sí, el tiempo. Ese bien tan preciado y a menudo subestimado. El tiempo que se nos escapa entre las manos, el tiempo que a veces desperdiciamos en cosas que no nos llenan, el tiempo que no recuperamos jamás. Kerem habló sobre la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento, de valorar cada segundo que se nos regala. Mencionó cómo a menudo nos dejamos llevar por las prisas, por las obligaciones, por la rutina, por la presión social, y por la búsqueda constante de la perfección, y, en ese torbellino, nos olvidamos de lo más importante, el tiempo que tenemos para disfrutar, para amar, para conectar con nosotros mismos y con los demás, para compartir con nuestros seres queridos, para saborear los pequeños placeres de la vida. Esta declaración, aunque sencilla en su formulación, es profundamente significativa.
Es una reflexión que nos invita a detenernos, a respirar hondo, a analizar nuestras vidas y a replantearnos nuestras prioridades. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la rapidez con la que el tiempo transcurre y la necesidad de aprovechar cada día al máximo. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, sobre lo que realmente nos importa, sobre aquello que nos da felicidad y sentido a nuestras vidas. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en las cosas y en las personas correctas? ¿Estamos valorando lo suficiente a las personas que amamos, a nuestros amigos, a nuestra familia? ¿Estamos dedicando tiempo a nosotros mismos, a nuestros hobbies, a nuestras pasiones? ¿Estamos siendo conscientes de la fugacidad de la vida y de la importancia de vivir el presente? Estas son preguntas esenciales que Kerem nos invita a hacernos. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es mucho más compleja de lo que pensamos. Vivimos en una sociedad que nos empuja a correr, a producir, a consumir, y que a menudo nos aleja de lo verdaderamente importante, la conexión humana, el amor, la gratitud, la paz interior. Pero, ¿qué significa esto para Kerem? ¿Cómo aplica esta filosofía a su vida diaria? ¿Cómo se traduce esta valoración del tiempo en sus acciones y en sus decisiones? Pues bien, Kerem ha compartido en varias ocasiones la importancia de mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional y su vida personal. Ha hablado sobre la necesidad de desconectarse de la vorágine de la industria del entretenimiento, de tomarse un tiempo para sí mismo, para recargar energías, para reflexionar, y para conectar consigo mismo y con sus seres queridos. Hemos visto a Kerem, por ejemplo, disfrutando de la naturaleza, participando en actividades al aire libre, viajando por el mundo, explorando nuevas culturas, compartiendo momentos de risas y complicidad con amigos y familiares. Lo hemos visto involucrado en proyectos sociales, utilizando su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Se le ve disfrutando de las pequeñas cosas, de la simpleza de la vida, de un buen libro, de una conversación profunda, de una puesta de sol. Y es precisamente en esos momentos donde se encuentra su mayor tesoro, el tiempo para vivir, para sentir, para amar, para aprender, para crecer, para compartir. Kerem ha demostrado ser un hombre que valora la calidad sobre la cantidad, la autenticidad sobre la superficialidad, la conexión humana sobre el éxito efímero. Y eso, amigos, es algo que lo hace aún más admirable y que lo convierte en un modelo a seguir para muchos. Otro aspecto importante de esta declaración, y que complementa la valoración del tiempo, es la reflexión que hace Kerem sobre la importancia de la gratitud. Agradecer cada día por lo que tenemos, por las oportunidades que se nos presentan, por las personas que nos rodean, por las experiencias que vivimos, tanto las buenas como las malas, porque todas ellas nos enseñan algo. La gratitud es una herramienta poderosa para vivir una vida más plena y feliz. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a valorar lo que tenemos, a reconocer las bendiciones que nos rodean, y a desarrollar una actitud más optimista y resiliente ante los desafíos de la vida. Y Kerem parece tenerlo muy claro. La gratitud es un músculo que se entrena. Cuanto más agradecidos somos, más cosas buenas encontramos en nuestras vidas, y más felices nos sentimos. Es un círculo virtuoso que nos impulsa a vivir con mayor intensidad, y a disfrutar cada día como si fuera el último. Y Kerem, con su ejemplo, nos invita a cultivar esa gratitud en nuestras propias vidas. Pero la declaración de Kerem no se detiene ahí. También toca un tema crucial, un tema que es especialmente relevante en los tiempos que corren, la importancia de la salud mental. En un mundo donde la presión, el estrés, la ansiedad y la depresión son constantes, donde las redes sociales nos exigen una perfección irreal, Kerem enfatiza la necesidad de cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. De tomarse el tiempo para practicar el autocuidado, para buscar ayuda profesional si la necesitamos, para priorizar nuestro bienestar emocional. Este mensaje es especialmente relevante en el mundo del espectáculo, donde la exposición mediática, la presión por mantener una imagen impecable y la competencia constante pueden ser abrumadoras. Kerem, con su honestidad y su valentía, ha demostrado ser una persona que se preocupa genuinamente por su bienestar y por el bienestar de los demás. Kerem ha demostrado ser una persona valiente al hablar abiertamente sobre sus luchas, sobre sus momentos de vulnerabilidad, sobre sus preocupaciones. Y al hacerlo ha logrado conectar con sus fans a un nivel más profundo, a un nivel de empatía y de comprensión mutua. Ha roto el muro de la perfección, mostrándoles que es humano,
que tiene sentimientos, que como todos nosotros tiene sus propias batallas y desafíos. Su apertura y su sinceridad han sido un ejemplo para muchos, y han ayudado a normalizar la conversación sobre la salud mental. Un tema que a menudo sigue siendo tabú en muchos ámbitos. Kerem nos recuerda que está bien no estar bien, que es válido pedir ayuda, y que cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. La revelación de Kerem sobre su mayor tesoro, el tiempo, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. Nos anima a cuestionarnos si estamos realmente viviendo la vida que queremos, si estamos priorizando lo que realmente importa, si estamos siendo auténticos con nosotros mismos y con los demás. Nos impulsa a tomar decisiones conscientes, a aprovechar el tiempo que tenemos de la mejor manera posible, a valorar a las personas que amamos, a cuidar nuestra salud mental y a ser agradecidos por todo lo que tenemos. Es un mensaje inspirador, un mensaje que nos recuerda que la fama, el éxito, el dinero y los bienes materiales no lo son todo. Lo más valioso que tenemos es el tiempo y la forma en que lo invertimos. Y en el caso de Kerem Bürsin, está claro que su mayor tesoro es vivir la vida con pasión, con gratitud, con autenticidad y con la gente que ama a su lado. Y eso, amigos, es algo verdaderamente admirable. Es un mensaje que trasciende las fronteras del mundo del espectáculo y que se convierte en un llamado universal a la reflexión y a la acción. Es un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y que al final del día, lo único que importa es el amor que damos y recibimos, las experiencias que compartimos y el impacto que tenemos en el mundo. Esta declaración es una muestra de la madurez, de la sensibilidad, de la inteligencia emocional y de la profunda humanidad de Kerem. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay una persona que valora las mismas cosas que todos nosotros: el amor, la familia, la amistad, la felicidad, la paz interior, la conexión con la naturaleza y la gratitud. Y eso, amigos, es algo que nos une a todos, que nos hace hermanos, que nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma esencia y los mismos anhelos. Así que, como ven, este vídeo ha sido mucho más que una simple noticia sobre una celebridad. Hemos explorado una faceta más íntima de Kerem Bürsin, su lado más humano, su lado más vulnerable, y hemos aprendido una valiosa lección sobre la vida y la importancia de valorar el tiempo. Y espero que este vídeo les haya tocado el corazón tanto como a mí. Espero que les haya hecho reflexionar, que les haya inspirado a vivir una vida más plena y auténtica. Y sobre todo espero que les haya recordado la importancia de abrazar cada momento, de valorar a las personas que amamos y de cuidar nuestra salud mental. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tocado hoy. Descubrimos el mayor tesoro de Kerem Bürsin, el tiempo. Entendimos la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento, de valorar a nuestros seres queridos, de ser agradecidos y de cuidar nuestra salud mental. Reflexionamos sobre la necesidad de la gratitud, del autocuidado y de la búsqueda de la paz interior. Y finalmente nos inspiramos en el mensaje de Kerem Bürsin, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, a vivir una vida más plena, más auténtica y más feliz, y a abrazar la imperfección. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional, por compartir sus pensamientos y sentimientos, por ser parte de esta comunidad que celebra la autenticidad y la reflexión. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo, qué les inspiró, qué aprendieron, qué resonó en ustedes. Compartan sus opiniones, sus reflexiones, sus propias experiencias. La conversación es la clave y me encanta leer lo que tienen para decir. Me encanta aprender de ustedes y crecer juntos en esta comunidad. Y no se vayan sin dejar su like. Si les gustó este vídeo, denle un pulgar arriba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta inspiradora declaración de Kerem Bürsin y para que juntos puedan reflexionar sobre la importancia de valorar el tiempo. Compartan la inspiración y ayuden a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más reflexiones sobre el mundo del espectáculo y sobre la vida en general. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
No olviden valorar el tiempo, disfrutar cada momento y ser felices. Hasta la próxima.